Muy buenos días, amados hermanos. Esta mañana vamos a meditar en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Mateo 14, 22. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, bendice tu palabra, aviva nuestros corazones, Dios, y que tú, Señor Santo, nos ayudes en todo, Padre. Gracias por la enseñanza que tú nos vas a dar en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, dice que el Señor estaba despidiendo, ¿no?, a la multitud, y sus discípulos habían ido con la barca a la otra ribera, ¿no? Y despedida a la multitud, dice, el Señor subió al monte a orar aparte, ¿no? Qué hermoso tiempo tenía el Señor de estar orando a solas, ¿no? Y con la naturaleza misma, ¿no? Él estaba allí solo orando. Pero dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, ¿no? Las tormentas en el mar se levantan en cualquier momento, no te piden permiso, no te avisan, sencillamente se levantan y causan estragos, ¿no? Hay tormentas que duran un buen tiempo, ¿no? Y hay ejemplos en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo fue llevado a Roma, pasó por una tormenta que habían perdido la esperanza de conservar su vida. En el libro de Hechos también relata de Corintios, ¿no?, de una tormenta que el apóstol Pablo también pasó y que habían perdido la esperanza de conservar la vida, dice Pedro. Habían tenido sentencia de muerte en ellos mismos para que aprendiesen a confiar en Dios y no en nosotros mismos, ¿no?, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró en el pasado, nos libra en el presente y nos librará en el futuro de tan gran muerte, ¿no? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero las tormentas que tenemos en la vida vienen inesperadamente. La muerte de un ser querido, la enfermedad de un ser querido, te despiden del trabajo, o te pasa algo, un accidente. Son tormentas inesperadas, ¿no? Pensamos que nosotros somos los jovencitos de la película, que a nosotros no nos va a pasar nada, pero sí nos pasa, ¿no? Yo estuve con COVID a punto también de partir, y uno se da cuenta de que no es el jovencito de la película, pues. Que sí, nos agarra un carro y nos puede matar. No somos de aquellos que pensamos de que ya no nos va a pasar nada. Sí nos pasa. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Las tormentas también tienen un propósito: que aprendamos a confiar en Dios, que aprendamos a ser consolados por Dios. Cuando tú aprendes a ser consolado por Dios, tú también estás en la capacidad de aconsejar a otra persona, de consolar a otra persona, por medio de la consolación que tú también has sido consolado por Dios. Pero veamos algo más de este pasaje. Dice, verso 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mírense, que tú estés en la playa, en la mar, y veas a una persona andando, ¿no? La primera reacción de los discípulos, dice verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, ¿no? Imagínate que llegues al punto, tu miedo te llega al punto de confundir al Señor Jesucristo con un fantasma. No miraron bien, no reconocieron quién era el que estaba allí, sencillamente gritaron, es un fantasma. A veces nosotros nos dejamos gobernar por el miedo, ¿no? Y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿no? No tenemos que tener miedo.
ni temor, ni nada, porque Dios está con nosotros y Dios tiene control. Así que, amén, ¿no? Si Él decide llevarnos, gloria a Dios, en algún momento nos va a llevar, porque no somos eternos acá en la tierra, somos ciudadanos del cielo. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida, verso 27, Jesús les habló, ¿no? Y la comunicación es tan importante. ¿Y qué fue lo primero que le dijo el Señor? Tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿no? Tres cosas, ¿no? Tened ánimo, yo soy y no temáis. Tres cosas. No tienes que tener temor porque es el Señor. En medio de las tormentas, el Señor te va a bendecir. Las tormentas sirven para que tú clames a Dios, para que tú busques a Dios. Y son crisis que muchas veces vamos a tener con el propósito de que oremos a Dios, que busquemos a Dios y clamemos a Él. Dice, y entonces le respondió Pedro, ¿no? Pedro, él estaba siempre, ¿no? Con su carácter ahí alegre y todo. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las olas. Yo también quiero caminar así como tú estás caminando. Yo también quiero caminar sobre las aguas. ¿Sí? Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínate a Pedro caminando también sobre las aguas, ¿no? Señor, si tú has caminado, yo también camino. Y caminó. Pero acá va a haber algo importante, dice el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿tú puedes ver el viento? El viento no se ve, es un simbolismo acá, ¿no? ¿Qué significa? Que dejó de mirar a Jesús, ¿no? Y la Biblia dice en hebreo que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Tenemos que aprender a mirar a Jesús. Nos sostenemos viéndolo al Señor Jesucristo. Él lo dejó de ver. ¿Y qué le pasó? Dice, pero al ver el fuerte viento, verso 30, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Imagínate cómo habrá gritado Pedro en ese momento cuando comenzó a hundirse. Y muchas veces nosotros también nos hundimos. El Salmo 40 dice que Él nos ha sacado del pozo de la desesperación y ha puesto nuestro pie sobre peña, sobre la roca, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, y pone un cántico nuevo en nuestra boca también, ¿no? Entonces Pedro se hundía y gritó al Señor, sálvame, y miren lo que hizo el Señor Jesucristo, se quedó tranquilo, espérate un ratito, ¿no? Verso 31 dice, al momento, ¿no? Al instante, Jesús, dice el texto, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las dudas, cuando dudamos nosotros, cometemos estas clases de cosas, ¿no? Y el miedo encima, ¿no? Entonces, eso le pasó a Pedro, pero le dieron un adjetivo muy feo, ¿no? Porque hombre de poca fe, como muchos de nosotros también somos hombres de poca fe, poquísima fe, porque no leemos, no alimentamos nuestra fe. Y sencillamente somos hombres de poca fe, no le creemos a Dios. Dice el texto, verso 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios, ¿no? Esa muestra del poder del Señor Jesucristo fue algo que convenció los corazones de muchos de ellos, para entender que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, ¿no? Porque algunos todavía dudaban de su poder, ¿no? Pero terminando esta reflexión, hermano, ¿qué tormentas tienes tú en tu vida? ¿Qué es lo que te está atacando? ¿Qué es lo que no te permite consagrar tu vida a Dios? ¿Qué miedo estás pasando? ¿A qué le tienes temor? Porque si hay algo que el diablo va a usar es nuestro miedo, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, a fortalecernos en el poder del Señor para poder vencer toda clase de tentación y toda clase de tormentas. Puesto los ojos en Jesús.
Sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios. El que se acerca tiene que creer que verdaderamente Él existe, que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre Santo, queremos poner en tus manos, Señor, las tormentas de nuestras vidas, y que tú, Señor, traigas calma, Dios, y que nuestra fe pueda crecer, Dios, agarrados de tu mano, puestos nuestros ojos en ti, Señor. Tenemos una carrera por delante, una carrera que tenemos que ganar en tu nombre, y con tu ayuda y con tu bendición. Gracias, amado Dios, por las tormentas, porque sé que tienen un propósito, Señor. Ayúdanos y bendícenos. Te damos las gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Señor me los bendiga ricamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta otro próximo video si es que Dios así lo quiere. Muchas gracias.